tema para el día de hoy es: una oveja sola es una oveja en peligro. Una oveja solita es una oveja en peligro. Para eso quiero que nos vayamos al libro de Juan 10, del 14 al 16, que dice de la siguiente manera: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ese es nuestro buen pastor. Recuerden que en este tiempo nuestro Señor Jesucristo pues estaba vivo, aún no había muerto y resucitado. Y la forma y la manera en que Él tenía para darnos a entender quién era el Hijo, quién era el Padre, era por medio de parábolas, ¿cierto? Entonces Él se apoyaba mucho en las parábolas. Nos hablaba de una manera comparativa. Él comparaba las situaciones que en ese entonces se daban con la situación en nuestra vida diaria. Se dice que por acá, en este Medio Oriente, lo que se daba era eso, el pastoreo de las ovejas. Entonces es por eso que él dice: yo soy el buen pastor. Era la manera que él tenía para hacernos entender, para expresarnos cuál era el papel, la razón de ser por la cual él había venido aquí en la tierra. Entonces, por medio de esta parábola, el Señor lo que nos quería decir, y lo que en este día nos quiere decir, es que esa misma relación que hay entre un buen pastor, mire que él aclara, el buen pastor, o sea que si hay buen pastor es porque también hay malos pastores, pero que el buen pastor, ¿cierto? Que esa misma relación, perdón, que hay entre ese buen pastor y sus ovejas es la que nosotros debemos tener con él, que así como él nos conoce a nosotros, nosotros también deberíamos o debemos de conocerlo a él, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros ofendemos al Señor, pero precisamente es por eso, porque no lo conocemos lo suficiente. Entonces él me dice: yo los conozco a ustedes. Yo quiero que ustedes me conozcan a mí. Y este conocer al Señor abarca, implica muchas cosas. Implica el saber qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que lo pone triste, implica saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no, ¿cierto? Ese conózcanme a mí como yo los conozco a ustedes, tiene que ver con esto, con un conocimiento de él como ese pastor que nosotros, como ese buen pastor que nosotros tenemos. Hay un dicho muy conocido que dice que nadie ama, ¿cierto?, lo que no conoce. Cuando nosotros iniciamos nuestra relación con nuestro esposo, usted no lo fue amando enseguida, de una, ¿cierto que no? Usted primero tuvo que conocerle para después amarle, ¿cierto? Entonces, en la medida en que conozcamos más a nuestro Dios, a nuestro buen pastor, pues nosotros nos vamos a amar más. Porque créanme que Él nos hace derretir con su amor. Él decía ahora Alexandra, ¿cierto? Yo le doy gracias al Señor porque Dios siempre cumple los deseos de mi corazón. O sea, son detalles y son cosas que únicamente Él, que nos conoce, tiene con nosotros, pero que esos pequeños detalles son los que nos hacen cada día enamorarnos y amarnos más de nuestro Señor, de nuestro buen pastor. Ahora surge una pregunta: ¿por qué Él nos relaciona con las ovejas? ¿Cierto? ¿Por qué no nos relaciona con una jirafa o con un hipopótamo? Bueno, qué sé yo. ¿Por qué Él hizo esa asociación, esa relación entre un pastor y sus ovejas? ¿Y por qué no con otro animal? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Y es que la ovejita, ¿cierto?, es un animalito muy, muy especial. La oveja es un animalito que tiene muchas cualidades, muchas características. Y si quiere, usted haga un ejercicio mental ahí por un momentico y piense en una jirafa y piense en una ovejita. La ovejita le produce a usted ternura, ¿cierto? La ovejita le produce a usted querer cogerla, apapacharla, protegerla, ¿cierto? Así nos ve Él. Así como nosotros vemos a las ovejitas animales, así nos ve Él a nosotros, con ternura,
con ese deseo y con esas ganas de protegernos, de que no nos pase nada, de que si nos tropezamos, así como el buen pastor coge la oveja y se la echa aquí en el hombro para que esté segura, esté a salvo, así nos ve Él a cada uno de nosotros, como esas ovejitas que requieren y que necesitan de ese cuidado especial. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Las mías, las que son mías, me conocen y distinguen mi voz y me siguen, dice su palabra. Una de las cualidades de una oveja era lo que yo les decía ahora. Inspiran esa ternura, inspiran esas ganas de protegerla, de cuidarla, y es precisamente por eso, porque una oveja es inofensiva. Usted la compara con otro animal y una ovejita es inofensiva. Es vulnerable. En apariencia se ve robusta, cuando tiene así harta lana, uy, usted ve una oveja y usted la esquila, la motila y queda un gato. Queda chiquita, queda flaquita. Una oveja es muy dependiente de su pastor. Una ovejita sin el pastor grave, no puede hacer absolutamente nada. Es muy obediente. Una oveja es muy obediente a la voz del pastor, de su pastor, no de cualquier pastor. Es obediente a la voz de su pastor. Una oveja es frágil, lo que les decía ahora. Sus patas delgadas no les dan esa facilidad para subir de pronto a sitios y a lugares altos. Y la oveja es un animalito que necesita un rebaño, que necesita estar en manada, que necesita estar, cierto, en el grupito. Porque la oveja sola, como les inicié diciendo, la oveja sola es una oveja que está en peligro. La ovejita no puede estar sola, no debe estar sola. Entonces, todas estas cualidades de la oveja son las que nosotros también tenemos como personas. Miren, somos vulnerables. Cualquier cosa nos descontrola. Cualquier cosa nos vuelve nada si no estamos, por supuesto, aferrados a él. Debemos ser dependientes de él, de nuestro pastor, que es él. Somos frágiles. Esas cosas que vemos tan grandes, tan altas de alcanzar, nos asustan, ¿cierto? Nos vemos como esas ovejas con las paticas delgadas, que como que no, eso no lo vamos a alcanzar. Así nos ve él. Y él sabe que nos asustamos cuando tenemos esos sueños, esos proyectos grandes y esas cosas que se nos van presentando. Y la oveja necesita, repito, estar en un rebaño y con su pastor. Una oveja sola es una oveja en peligro. Una oveja sola, ¿qué pasa con una oveja sola? Una oveja sola no se alimenta bien. ¿Por qué? Porque resulta que ni siquiera sabe buscar el buen pasto. Una oveja sola no sabe defenderse de las acechanzas del enemigo, de los animales feroces. Usted encuentra, un lobo encuentra una ovejita sola indefensa y se llamaba oveja. La devoró por completo. Una oveja sola está sin dirección. ¿Por qué? Porque ella siempre está acostumbrada a escuchar la voz de su pastor y ella siempre está acostumbrada a que delante de ella vaya alguien guiándola. Entonces ella se ve sola y se pierde. Y no solo se pierde, que empieza con una bramadera y imagínense, una oveja solita en un bosque, perdida, no sabe cuál es el camino. ¿Qué empieza? ¿Y qué es ese bramido? ¿Qué es lo que hace? Que atrae el enemigo. De hecho, científicamente se dice que la oveja cuando está perdida o está sudando mucho, segrega una sustancia que el lobo la detecta a leguas. ¿Y qué pasa? Lo que les acabé de decir, trae al enemigo, porque está sola, está indefensa y los bramidos lo que están gritando es, aquí estoy sola, confundida, no sé para dónde ir. Y esa situación es una situación que los animales feroces y espiritualmente hablando, el enemigo aprovecha para venir y destruir, ¿cierto?, a esa ovejita. Una oveja sola hace mucha bulla, como les decía, y una oveja sola es una oveja que está
en mucho, pero corriendo mucho peligro. Ahora, hay clases de ovejas, ¿cierto? Hay diferentes clases de ovejas. Hay ovejitas, hay ovejitas débiles dentro de la manadita, dentro del redil, dentro del grupito. Hay ovejas débiles, hay ovejas enfermas, hay ovejas peniquebradas, con la patica quebrada, hay ovejitas descarriadas, hay ovejas perdidas, hay ovejas engordadas, gordas, hay ovejas flacas y hay ovejas fuertes, muy fuertes. Entonces, cuando una oveja está débil cuando no se deja apacentar, ¿cierto? Cuando abandona al Señor, ¿cierto? Cuando una ovejita se le presentan situaciones difíciles que todos las vamos a tener, pero que el Señor las permite para formar carácter en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace la ovejita débil? La ovejita débil lo que hace es que se aparta del rebaño. Deja de asistir a la iglesia, deja de congregarse, deja de recibir palabra, y es una ovejita que, aparte de que está débil, está sola, y es una ovejita que está en peligro. ¿Por qué? Porque antes el Señor lo que nos dice es todo lo contrario, ¿cierto? Que cuando en más esté la situación, que cuando más tengamos o se nos presenten esas situaciones difíciles, es cuando más tenemos que buscar del Señor. Porque el Señor lo que nos dice en su palabra es: diga el débil, fuerte soy. Pero una ovejita en su casa, metida en su vaina, en su cuento, si no escucha palabra, se termina debilitando, ¿cierto? Entonces, hay ovejas débiles que necesitan ser fortalecidas en el rebaño, que necesitan ir a la iglesia, que necesitan ir a recibir y a escuchar palabra del Señor. Hay ovejitas enfermas. También hay esas clases de ovejas. Hay ovejas enfermas. Así como nos enfermamos espiritualmente, físicamente, también nos enfermamos espiritualmente. Así como hay enfermedad física, también hay enfermedad espiritual. Una ovejita enferma espiritualmente, prácticamente esta enfermedad en la ovejita se da porque en algún momento abrió alguna puerta, ¿cierto? Consciente o inconscientemente abrió una puerta, la enfermedad llegó y le trajo esta enfermedad a su alma. Por eso el alma hay que cuidarla mucho. Así como nos cuidamos físicamente con el ejercicio, el alma también hay que cuidarla. Dicen que una de las enfermedades que tienen estas ovejitas es la vasquilla. La vasquilla es como una ceguera que le da a la oveja. Entonces la oveja sí, está como cieguita. Y ella en esa ceguera lo que hace es que da y da vuelta y da vuelta y da vuelta porque no ve claramente. ¿Y se termina qué? Se termina cayendo, se termina derribando porque no sabe para dónde va. Lo mismo también pasa con nosotros. Muchas veces damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas en situaciones y en cosas y no encontramos la salida, ¿cierto? Por la misma enfermedad. Pero el Señor dice en su palabra que lo que nos trae sanidad a nosotros, aún hasta los huesos, dice la palabra del Señor, es eso, su palabra. ¿Cómo sana usted una ovejita enferma? Con su palabra, ¿cierto? Con la palabra del Señor. También hay otra enfermedad que se da en las ovejitas, que es la madorrera. No sé si lo estaré pronunciando bien. La madorrera es un gusano que ataca el cerebro y no quiere, es una ovejita que no quiere estar en la congregación, porque ese gusanito, ¿cierto?, que le atacó el cerebro, le metió quién sabe qué cosa o qué cuento y qué rollo en la cabeza y no deja que esta ovejita se congregue, que esta ovejita vaya a la iglesia.
está como quien dice influenciada. Y es una enfermedad que ni las deja ver claramente, pero tampoco las deja avanzar. No permite que la oveja se pueda desarrollar, que la ovejita pueda crecer. Entonces, hay ovejas débiles, hay ovejas enfermas, hay ovejas, pues sí, con la piernita quebrada. Hay ovejas que se les quiebra la pierna, y muchas veces esto se da porque la ovejita está caminando en caminos que no debe estar caminando, ¿cierto? Entonces viene y se quiebra la pierna. Esa ovejita viene y sufre ese accidente, ¿cierto? Y es cuando empezamos con esa cojera en el alma, ¿cierto? La palabra de Dios dice que los sanos no tienen necesidad de médico, ¿cierto? Quiere decir que esa ovejita que está así con la piernita quebrada necesita ser sana, necesita ser restaurada, porque casi por lo general son esas ovejitas que en algún momento de su vida pasado ocurrió algo muy, muy fuerte que las marcó por siempre. Y ella decía de la patita quebrada, y el pastor le quiebra la patica a la ovejita que está descarriada, que no lo sigue por su propio bien, porque luego que él le quiebra la patica, esa ovejita crea una dependencia total del pastor. Él es quien la cuida, quien la ayuda a sanar, y luego crea una relación especial entre esa ovejita y el pastor. Esa ovejita seguro más nunca se vuelve a descarriar. Y muchas veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros. Yo soy un ejemplo vivo de esa experiencia. Decíamos eso, que las ovejitas que tienen esa pierna quebrada son ovejitas que necesitan sanidad, son ovejitas que necesitan ser restauradas, son ovejitas que necesitan ser sanadas. También está la oveja descarriada, ¿cierto? La oveja descarriada es la que se aparta del grupo, ¿cierto? Está apartada, está desviada. Cuando la oveja tiene más problemas, lo primero que hace es eso, apartarse del Señor, y no es el deber ser, antes por el contrario, es cuando más tenemos que estar allí pegaditas y aferraditas, ¿cierto?, a nuestro Padre Celestial. Y hay ovejas perdidas, hay ovejas que se pierden precisamente por eso, porque dejan de escuchar la voz del Señor. Entonces, cuando no escuchan la voz de Dios, la oveja se pierde, ¿cierto? Pierde su propósito, y hay algo que está pasando en esa oveja, hay algo que la hizo a ella desviarse, cambiar el rumbo. Entonces, se dice que es una oveja que está perdida, algo le pasó, perdió su relación, su intimidad con el Señor, y eso pasa. Cuando nosotros perdemos la intimidad y la relación con el Señor, nos encontramos perdidos. Pero gloria a Dios cuando logramos nuevamente reconectarnos con el Señor y con el propósito que Dios tiene para nosotros, como que otra vez surge y hay esa sincronización. Pero cuando la ovejita se aparta, se retira, es una oveja que está perdida. Ahora, hay ovejitas también gordas. Hay ovejitas que están llenas de la palabra del Señor, ¿cierto? Que tienen buena comida espiritual. Hay ovejitas que hay veces que ni van a la iglesia, simplemente como creen que se la saben todas. ¿Cuál fue la palabra del día de hoy? No, fue tal. Terminan sabiendo más que el mismo pastor, ¿cierto? Pero son ovejitas que no sirven, son ovejitas que no aman la obra del Señor. Son ovejitas que simplemente reciben, pero no dan, y tampoco es esa la idea, porque el Señor lo que nos llama es a eso, a animarnos los unos con los otros, a levantarnos, ayudar a levantar al que está caído. No solo a recibir comida espiritual y estar allí recibiendo y nada que damos. O sea, no es ese el objetivo. El Señor te da y te alimenta, pero es para que tú le des, ¿cierto?, a las demás personas. Muchas veces creemos que tenemos que llenar los grandes púlpitos, los grandes escenarios. No, con que usted haga con una ovejita,
que usted ayude, usted está haciendo la obra del Señor, porque tenemos mucho para dar. Yo creo que a este punto de nuestras vidas tenemos mucho para dar. Y están las ovejitas fuertes. Las ovejitas fuertes son esas ovejas que están, que no solo tienen conocimiento, sino que también aman la obra del Señor, ¿cierto? Son ovejitas que sostienen a los débiles, son ovejitas maduras, son ovejitas que no hay necesidad siquiera de decirles las cosas, sino que ellas están allí conectadas realmente con lo que Dios, con la obra del Señor. Entonces hay ovejitas flacas. Una ovejita flaca, ¿por qué está flaca? Porque no se está alimentando bien. Y una ovejita que no se está alimentando bien, hay que tener mucho cuidado con esta ovejita porque es una ovejita que se puede enfermar y es una ovejita que le pueden, ¿cierto?, pasar muchas cosas. Entonces, existen muchas clases de ovejas dentro del redil. Y bueno, se las quise comentar así a manera general para que en esta mañana usted se identifique qué clase de ovejita es. Usted está en este momento siendo una ovejita débil, si es una ovejita gorda, si es una ovejita fuerte, si es una ovejita descarriada, si es una ovejita perdida, si es una ovejita enferma, ¿cierto? Tenemos que saber identificar cómo estamos espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que en la medida en que sepamos cómo estamos, vamos a poder empezar a buscar soluciones. Pero lo ideal es que todas seamos unas ovejas fuertes del Señor. Él también nos dice que el buen pastor su vida da por las ovejas y Él ya dio la vida por cada una de nosotras. Hizo ese máximo sacrificio en la cruz del Calvario. Él esa palabra la hizo viva cuando entregó y dio su vida por nosotros como ese buen pastor que fue y que es, perdón. Él dio la vida por cada uno de nosotras, porque si no estuviéramos perdidas sin ese sacrificio. Pero Él lo hizo porque Él ama a sus ovejas y porque Él quiere que seguirnos cuidando, seguirnos protegiendo como ese buen pastor que es. Que una oveja sola es una oveja en peligro, que tenemos que congregarnos, que tenemos que buscar esa cobertura espiritual, que no podemos andar por allí solitas, como rueda suelta, porque nos convertimos en carne fresca para el enemigo. Y él no descansa. Ese sí no descansa. Él siempre está allí listo y presto para atacarnos. Pero si la presencia del pastor, de nuestro buen pastor, está a nuestro lado, la mera presencia del pastor en nuestra vida lo ahuyenta, lo espanta, no deja que el enemigo nos ataque y nos vuelva nada. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre, por recordarnos, Dios, en esta mañana que tú eres, Dios, ese buen pastor, que nos cuidas, Dios, con ternura, que estás al control del más mínimo detalle, Señor, de lo que pasa, Señor, en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, Señor, para también ser esas ovejas fuertes, Señor, esas ovejas sanas que tú quieres que cada una de nosotros seamos, Dios. Y te pido en esta mañana especialmente, Señor, que si hay cualquier ovejita, Señor, apartada, enferma, Señor, quizá flaca, Señor, de pronto con su pierna quebrada o débil, Señor, seas tú en este día recordándole, Señor, que tú eres, Padre, ese buen pastor, Dios, para con ella, para con su vida, Señor. Yo bendigo, Dios, cada ovejita en esta mañana, Señor, y te pido que seas tú grabando en sus corazones, Dios, esta palabra, Señor, y permitiendo, Padre, en el nombre de Jesús, que dé fruto en sus vidas, que no sea una palabra más, sino que sea una palabra, Dios, que las redarguya, que las convenza y que las lleve a hacer, Dios, lo que cada una de ellas sabe que tiene que hacer, Señor, en este tiempo presente para honra y gloria, Señor, de tu nombre. Amén y amén.